Muy buenos días, amada Iglesia del Lince. Damos gracias al Señor porque en esta mañana nos permite acercarnos a su presencia en adoración. Aunque no podemos hacerlo físicamente, podemos hacerlo a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram y el YouTube. Dice la palabra del Señor que debemos entrar por sus puertas con gratitud y por sus atrios con alabanza. Así que, queridos hermanos, en esta mañana les damos la más cordial bienvenida a este culto de adoración. El Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. Y como continuamos para empezar este culto, vamos a orar, unidos todos en un mismo sentir. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, esta mañana, este domingo, culto de adoración, queremos ponerlo delante tuyo. Queremos, como pueblo tuyo, Señor, adorarte. Y, Señor, rogamos que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos con tu palabra y disponiendo nuestros corazones a ti. Señor, nos rendimos a ti y oramos con gratitud en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y continuando con la lectura de la palabra del Señor, seguimos con el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: Cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: He aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes.
Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales los buscaron 3 días, mas no le hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fuereis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde están colocada esta ciudad es bueno. Con mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo de él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Dios bendiga su palabra. Ahora, hermanos, dispongámonos y alabemos al Señor en las siguientes alabanzas. Y hoy le cantamos toda la iglesia del Señor. Su palabra dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Le cantamos a nuestro buen Dios.
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú eres eternamente, Señor. La gloria sea para ti. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Y el Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Amén, hermanos. Qué bueno es alabar a nuestro Señor. Y en esta parte queremos también orar por nuestra iglesia. Estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo de prueba. La palabra de Dios no nos enseña que los hijos de Dios estamos exentos de la prueba. Nos enseña que en medio de la prueba podemos tomarnos de Él. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 144, versículo 15, dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hermanos, oremos confiados en el Señor. Padre bendito, estamos, Señor, tus hijos, delante de ti, bendito Dios, sabiendo, Padre, que en ti estamos seguros, sabiendo que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú no te has olvidado de tu pueblo. Tus propósitos eternos, Señor, se cumplen en cada situación. Padre, creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tal vez, Señor, muchos de mis hermanos están pasando pruebas de salud, pruebas familiares, pruebas económicas, Señor. Padre, en medio de este tiempo, que tus promesas sean, Señor, resplandeciendo en su mente, en su corazón, bendito Dios. Pon ánimo renovado. Señor, que en medio de este tiempo nuestra confianza en ti, Señor, sea la fuerza de nuestra vida. Pon ese gozo, Señor, esa paz
que tú nos prometiste, Señor. Permítenos disfrutarla. Permítenos, Señor, descansar en ti. Permítenos, bendito Dios, mirarte a ti con un corazón renovado, con un corazón rendido, pero también con un corazón confiado y agradecido, que dé gloria a tu nombre en todo tiempo. Bendito Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, te reconocemos a ti como el Señor de nuestras vidas, como el Señor de nuestros días. Y por eso, Padre, nos acercamos a ti, Señor, dependientes de tu misericordia, dependientes de tu amor. Renueva, Señor, nuestro ánimo, quita todo temor, quita todo desánimo, Padre, y pon, Señor, en nosotros expectativa de lo que tú vas a hacer en medio de tu pueblo. Consuela también, Señor, los corazones de quienes han visto partir a sus seres queridos, bendito Dios, aún por encima de la muerte. Tú nos enseñas, Señor, que tú nos has dado vida eterna. Por eso, Padre, te honramos, te bendecimos en todo tiempo. En Cristo Jesús, Señor, te glorificamos. Amén. Amén, amados hermanos. Y también quisiera compartir con ustedes algunas actividades con respecto a la vida de la iglesia. En primer lugar, quiero mencionarles, como ya se ha dicho, que estamos retomando nuestro tiempo de oración 24/7. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay distintos grupos de oración en nuestra iglesia y estos distintos grupos de oración están orando en todos los momentos. Es decir, hay un grupo a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6 y no se detiene a lo largo de todo el día. En cualquier momento del día, el pueblo del Señor está intercediendo por nuestra nación, por el mundo, por esta situación. Así que, hermanos, si usted todavía no está integrado en este tiempo precioso de oración, converse con su pastor, dígale: pastor, yo quiero participar del 24/7. Y su pastor le va a decir el horario en que la zona o sede está orando unida. También seguimos con nuestro tiempo unidos en oración. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana tenemos 1 hora de oración donde estamos juntos intercediendo, donde usted puede participar también a través de la página de Facebook, enviando sus pedidos de oración para poder interceder juntos como iglesia. Le animamos a poder seguir este tiempo vía Facebook y poder también participar enviando sus motivos de oración. Finalmente, queremos pedirles como iglesia, como cuerpo pastoral, que podamos seguir orando por nuestros queridos pastores Guido Aragón, el pastor Fernando Bustamante y su esposa Katy. Ellos están pasando por esta prueba de salud del virus. Les rogamos que podamos continuar orando, intercediendo. Ellos están confiados en que sus vidas están en las manos del Señor y en su vida se hará la voluntad soberana de Dios. Como pueblo nos toca interceder en favor de ellos delante del Señor. El Señor les bendiga, queridos hermanos, y ahora sí vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. En esta mañana, nuestro querido pastor Raúl Peña nos bendice con la reflexión de la palabra. Estemos atentos, hermanos. Muy buenas, mis hermanos. Un placer estar una vez más con ustedes en esta ocasión, en esta oportunidad que el Señor nos regala una vez más en este tiempo. El tema asignado para esta ocasión tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, también llamado el secreto de las 70 veces 7. El texto referido es Daniel 9, 24 al 27, que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad. Tomar nota de las palabras fuerza que están allí subrayadas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y coloco ahí en paréntesis el primer periodo, que equivale a 7 semanas, y 62 semanas, que es el segundo periodo, 7 más 62 igual 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, es decir, del segundo periodo, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana, es decir, en el tercer periodo, que equivale ya a las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 días y medio, que equivale a 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu santo, muy santo nombre, Señor, y te glorificamos por ello. Ayúdanos, Señor, en esta hora con este tema tan particular que nos permite desarrollar en esta hora. Amado Padre Celestial, ayúdanos en el ministerio de tu palabra en este momento, porque así te lo pedimos con gratitud, anticipadamente, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, mis hermanos y mis amigos. Tiene un doble matiz, un tema doble, por decir así, habla de la oración y de la profecía. En este momento, más o menos, Daniel tenía unos 85 años. Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, porque tomar nota que Daniel había sido el guardián de los rollos, de los pergaminos del Antiguo Testamento, luego de la destrucción del templo. Y él recuerda, está rememorando allí que Dios había determinado para Jerusalén una permanencia en desolación y cautiverio por 70 años. Fíjense que no va a 69 ni 71 años, exactamente 70 años, por cuanto Israel sale más o menos en el 606 antes de Cristo y ya estamos hablando en el 536, que debería volver exactamente 70 años. Es así que Daniel inicia una intensa y prolongada oración ante el Señor concerniente no solamente a los pecados de Israel, sino él mismo se atribuye como que también había faltado al Señor, y por eso se generó la cautividad. Y cuando Daniel estaba orando, es cuando Dios envía al arcángel Gabriel, para ministrarle, pero no solamente para ministrarle, sino para explicarle, tome nota, la profecía más importante, más sorprendente y más profunda de toda la palabra de Dios. Le repito, esta profecía es la más importante, la más sorprendente y la más profunda de toda la palabra del Señor. Y entonces ahora vamos a considerar esta importante profecía preguntándonos e intentando responder obviamente a 7 preguntas clave. Vamos a usar la herramienta de las preguntas a efecto de poder tener una respuesta en todo el contexto de este texto. El bosquejo allí señalado en primer lugar es ¿a quién se refiere esta profecía? Versículo 24, segunda parte. En segundo lugar, ¿qué quiere decir la expresión 70 semanas? Versículo 24, primera parte. Tercero, ¿cuándo iban a empezar el periodo de las 70 semanas? Versículo 25, primera parte. Luego vienen estas 4 preguntas adicionales. ¿Cuáles son los periodos distintivos dentro de la profecía de las 70 semanas y qué iba a ocurrir en cada periodo? Va del versículo 25 al 27. Luego, en
Quinto lugar, ¿transcurren las 70 semanas en forma continua o hay un paréntesis? Versículo 26. En sexto lugar, ¿quiénes son los dos personajes principales de las 70 semanas? Hay que verificar eso también. Y finalmente, ¿cuáles son los objetivos proféticos de las 70 semanas? ¿Qué eventos históricos en la línea del tiempo ha de acontecer para que esto realmente se cumpla también? En primer lugar, ¿a quién se refiere esta profecía? En primer lugar, el versículo 24, segunda parte, nos dice aún allí que se refiere a alguien. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Ahora, el texto sagrado nos va a decir que se está refiriendo a la nación de Israel, pero en especial a Jerusalén, por una sencilla razón, fíjese. La sencilla razón es que Israel es el centro del mundo, como vimos en el tema anterior. Israel, según Ezequiel 5:5, dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, subrayado, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Tome nota que Israel es el ombligo del mundo, no es el Cusco como dijimos la otra vez. Israel es el centro del mundo. Y en la ventana que sigue es interesante cómo Dios ha ubicado a Israel en medio de 3 continentes. En primer lugar, en medio de Europa. En segundo lugar, en medio de Asia. En tercer lugar, en medio de África. Y luego viene ahí como un ombligo, hermanos, Israel. No es casualidad entonces que muchas de las cosas que han de acontecer al final de los tiempos tiene como norte, tiene como punto central a Israel. ¿Por qué así? Fíjese, en primer lugar, porque Israel es el centro de la civilización desde los tiempos de Abraham. Él sale de Ur de los Caldeos y ahí ustedes ven la ruta que hace Abraham desde Ur, llega a Harán y se radica allí en Israel, en Jerusalén. En segundo lugar, también Israel es el centro de la verdad revelada de Dios hacia el hombre. La escritura emana de ese pueblo. En tercer lugar, Israel también será el centro de la tormenta de naciones en la guerra contra el anticristo al final de los tiempos. Israel también será el centro de la paz en la tierra durante el reino del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Y adicional también, Israel será el centro de hogar para el pueblo hebreo por siempre jamás, luego de los eventos que han de acontecer. Y por eso es que decimos siempre que el reloj de Dios, el cronómetro de Dios para la humanidad, que marca cuán cerca o cuán lejos está la venida del Señor, es precisamente este pueblo llamado Israel. Odiado, vilipendiado, perseguido y todo lo que envuelve, hermanos queridos, el pueblo de Israel, pero es el reloj, la marca, el cronómetro de Dios para el fin de los tiempos. Primera pregunta respondida entonces. Pero llegamos a la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir la expresión 70 semanas? En el versículo 24 la palabra fuerza dice 70 semanas, subrayado, están determinadas sobre tu pueblo. Ahora bien, la palabra semana, dice la ventana que sigue, en hebreo es Shavuah y se refiere al número 7 o Sheva, ya que una semana tiene obviamente 7 días. Por lo que en este contexto, y quiero su atención en esta partecita, se está refiriendo a periodos de 7 días o periodos de 7 años. En este caso, la ventana que sigue nos da una explicación condensada. En este caso se está refiriendo a años, es decir, 70 periodos, 70 de 7 años, lo que nos da un periodo total de 490 años, 70 por 7, 70, ¿no es cierto?, por 7, 490 años. Ahora bien, ¿por qué tenemos que mencionar esto, hermanos queridos? Porque sencillamente, Dios le está revelando aquí a Daniel que Él va a continuar tratando con Israel
por otros 490 años antes que aparezca la justicia eterna en el milenio. Repito, es importante este segmento, este momento, para poder entender lo que viene entonces a continuación. Son 490 años, 70 por 7, el tiempo asignado del trato de Dios para con Israel. Con eso en mente, entonces, llegamos a la tercera pregunta. ¿Cuándo iba a empezar, subrayado ahí, el periodo de las 70 semanas? Tenemos que leer la ventana que sigue, el versículo 25, dice: sabe pues y entiende, subrayado, que desde la salida de la orden, tome nota de eso, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora bien, el punto de partida, mis hermanos, tomar nota de eso, el punto de partida de todo esto empezaría con la orden de reedificar los muros de Jerusalén. Para este tema, hermanos, he tenido que investigar, verificar, contrastar y desechar inclusive alguna información. Pero me quedo, fíjese, con lo que la Enciclopedia Británica, en la ventana que sigue, establece que esa fecha del inicio del decreto del Artajerjes fue un 14 de marzo del 445 a.C. Tome nota de este detalle porque al final vamos a amarrar la información. 14 de marzo del año 445 a.C. se inicia, hermanos queridos, la famosa semana número 70, a partir entonces del decreto de Artajerjes. Con eso en mente llegamos a la cuarta pregunta. Entonces, teniendo ese inicio, llegamos a la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los periodos distintivos entonces mencionados dentro de la profecía de las 70 semanas y que iba a ocurrir en cada periodo? ¿Qué iba a ocurrir? ¿Qué iba a acontecer en cada periodo según los versículos allí asignados? La ventana que sigue nos va a mencionar así condensado los 3 periodos otra vez. Tengo que resumir así de cuando en cuando para no perder la idea y no escapar al pensamiento final al cual queremos llegar. Son 3 periodos, dice. El primero de 7 semanas, 7 por 7, 49 años. El segundo periodo de 62 semanas, 7 por 62, 434 años. Y el tercer periodo de 1 semana, 1 por 7, 7 años, total 490 años. Si usted quiere llegar a la línea del tiempo, mire lo que tenemos ahí en lo que atañe a la línea del tiempo. La ventana que sigue nos dice en ese cuadro, ¿ve? El 445 que acabamos de mencionar antes de Cristo, y eso va al 32 después de Cristo. Dice en el 445 se da la orden de reconstruir la plaza y el muro en Jerusalén, el inicio del cumplimiento de la profecía. Arriba dice que eso es hasta la muerte del Mesías príncipe, allí irían 69 semanas, faltaría 1 semana que es la que está a continuación. 483 años, las primeras semanas 62, y entonces hay un paréntesis, dice ahí, condensación profética. Vamos a explicar esa condensación o paréntesis también, que son luego lo que vienen los 7 años, que son correspondientes a lo que se denomina en la Escritura el tiempo de angustia, donde se manifestará el anticristo, y dice que es un hombre con mucho poder político, económico y religioso. Y en la parte inferior, condensado todavía, 483 años, ¿verdad?, más 7 años, igual 490, que corresponden a las 70 semanas que menciona Daniel. Allí en la línea del tiempo, en una especie macro, ¿no es cierto?, para lo que luego vamos a ir desagregando. Primer periodo. En el versículo 25, primera parte, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, es decir, otra vez, el primer periodo igual 7 años, 7 años. Ahora,
allí en las primeras 7 semanas acontece algo. Acontece un suceso clave. El suceso clave dice ahí 445 al 396 antes de Cristo todavía. Durante ese periodo se concretó la reconstrucción precisamente de la cual estaba hablando el profeta. La reconstrucción de las murallas y las calles de Jerusalén, dice ahí, en tiempos angustiosos. ¿Sabe por qué dice tiempos angustiosos? Si usted recuerda el libro de Nehemías y de Esdras, los enemigos, Sanbalat, Tobías, los árabes, toda esa gente, hermano, no permitían que se construyeran los muros de Jerusalén. Y esto sucedió literalmente y lo registra, dice ahí, los primeros 6 capítulos de Nehemías. Ahora, he extractado del capítulo 2 la siguiente porción para entender esta verdad que está aquí registrada. Dice Nehemías, y agradó al rey enviarme, después que yo les señalé tiempo. Y me concedió el rey. ¿Qué le concedió el rey? Cartas, permisos y materiales de construcción, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Para qué? Para procurar el bien de los hijos de Israel. Y cuando él llega, le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Edifiquemos, ¿no es cierto? Levantémonos y edifiquemos. Ahora bien, los 2 primeros capítulos de Nehemías, entonces, los entendidos nos van a decir que es en el año 20 de la ascensión al trono de Artajerjes. Y eso es lo que dice aquí, que le agradó al rey enviarlo para cumplir esta primera etapa de la cual estamos hablando. Pero llegamos al segundo periodo. En el versículo 25, segunda parte, y 26, dice lo siguiente. Y 62 semanas, ¿ve? Segundo periodo, 7 más 62, 69 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, es decir, el segundo periodo, se quitará la vida al Mesías, pero dice, mas no por sí. Ahora bien, las 62 semanas. Mire el suceso clave en la semana 62. Dice ahí que del 396 antes de Cristo al 32 después de Cristo, que es cuando acontece la muerte de Mesías. Al final de este segundo periodo, dice el relato sagrado, el Mesías, nuestro Señor, sería crucificado. Y lo consignan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, consignan que eso fue así. Robert Anderson, un escatólogo muy ilustrado frente a esto, nos va a decir lo siguiente, que si se empieza a contar, dice la ventana que sigue, que si se empieza a contar desde el 14 de marzo del 445 antes de Cristo y vamos avanzando en la línea del tiempo, en la historia, estos días llegan, ¿sabe hasta dónde? Hasta el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Ahora, fue exactamente, hermanos, en ese día que el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Y miren, hermanos queridos, sin duda alguna, nuestro Señor debió tener en mente esta profecía de Daniel cuando llega a Jerusalén, porque mire lo que dice él. Oh, dice, si tú también conocieses ese domingo que él entra, a lo menos en este tu día, en el famoso día de los domingos de Ramos, en este tu día, lo que es para tu paz, profetizado por Daniel, pero ahora está encubierto, le dice, está encubierto de tus ojos, encubierto de tus ojos. Hermanos queridos, fue en ese mismo día en que también los adversarios del Señor planearon la muerte de nuestro Señor. Y esto quiere decir entonces, fíjese, que Daniel, quien escribe 5 siglos y medio antes, allá en el 538 antes de Cristo, predijo correctamente el día de la presentación o de la entrada en aquel domingo llamado por la tradición el Domingo de los Ramos, y también profetizó el rechazo de nuestro Señor. Llegamos a un primer resumen. Otra vez, sumando los 49 años, mire, del primer periodo,
Y los 434 años del segundo periodo nos dan como resultado, 483 años, 69 semanas que van por 7. Es decir, faltaría una semana de años, es decir, 7 años, para cumplir las 70 semanas y así llegar a los 490 años, 70 por 7. Y abajo está la división más condensada de cómo se dividen las 70 semanas. Primero 7 semanas, luego 62 semanas, arriba suman las 69 y queda una semana. Y esa es la semana, hermanos queridos, que es la que aún todavía no se ha ido cumpliendo. Llegamos entonces en la ventana que sigue, ahí está otra forma condensada de estas primeras 2 etapas, ahí está el decreto de Artajerjes, 14 de marzo del 445, llegan las 7 semanas, ¿no es cierto?, los 49 años que duró la reconstrucción de Jerusalén, vienen las 62 semanas, que equivale a 434 años, se llega al 6 de abril del 32 después de Cristo, cuando entra el Mesías, y luego 5 días después, un viernes 11 de abril del 32 después de Cristo, se da la crucifixión, según la Enciclopedia Británica también. Llegamos al tercer periodo. Dice ahí el versículo 27 en esas 3 partes. Y por otra semana, tercer periodo, 70 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los 3 días y medio o 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, mis hermanos, ingresamos a la tercera etapa o a la tercera y última consideración de este periodo asignado. ¿Cuáles son los sucesos claves aquí? Dice que aquí en este periodo acontece el rapto de la iglesia hasta el milenio. Y cuando eso suceda, mis hermanos queridos, van a dar lugar a 3 eventos. 3 eventos que según el texto sagrado ha de acontecer en ese momento. En primer lugar dice que confirmará el pacto con muchos. Estamos hablando aquí ya del anticristo, que ha ido ya manifestándose en ese momento. Confirmará el pacto con muchos. ¿A qué equivale esto? Al principio de este periodo, los entendidos van a decir que el anticristo es quien establecerá su pacto con Israel. Hace un pacto, le va a dar otra vez la posibilidad de sus santuarios, de la adoración, de los sacrificios, porque ya para ese tiempo el templo debe estar reconstruido, mis hermanos. Y por eso que hace un pacto con Israel para darle el beneficio, ¿no es cierto?, de todos los eventos y ritos que el pueblo de Israel practicaba. Pero en segundo lugar, dice el relato sagrado, que algo más acontece. Que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de esos 7, rompe el pacto con Israel. El anticristo rompe el pacto con Israel y empezará, fíjense hermanos y amigos, una terrible persecución y un terrible baño de sangre allá en Israel. Eso está registrado en el libro de Apocalipsis, no lo vamos a mencionar por razón de tiempo. Pero en tercer lugar, acontece algo más en esta etapa. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es así como, hermanos y amigos, al final de la última semana y de todo el periodo de las 70 semanas, el verdadero Mesías aparecerá y establecerá su perfecto milenio, afrontando obviamente antes una guerra famosa llamada la guerra del Armagedón, que ese es otro tema obviamente dentro de estos eventos escatológicos. Llegamos a la quinta pregunta porque algunas personas han dicho y se han preguntado, ¿transcurren las 70 semanas en forma continua o consecutiva? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno empieza a sumar los años, como que no coincide el año civil, el año occidental, con los años judíos, o con la revelación que se le da a Daniel. No coincide, hay una diferencia como de 2000 años. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con esos 2000 años? Ahora, hay una brecha, hermanos queridos,
en estos 490 años o transcurren sin pausa hasta que se puedan completar. La teología premilenial, que de paso es la teología que suscribe la denominación de la Alianza, enseña que estas 70 semanas, escuche por favor con atención, estas 70 semanas no han pasado en forma continuada, sino que ha habido un espacio o un paréntesis de casi 2000 años entre la semana 69, cuando muere el Mesías, y la semana 70. Es decir, Dios, queridos hermanos, ha entrado en la historia humana y ha detenido el reloj de la profecía. ¿Dónde detuvo el reloj el Señor? En el Calvario. Esta divina y momentánea suspensión ha durado ya unos 20 siglos. Si contamos que el Señor murió en el año más 2000 y pico, 2032, en el año 32, ya han pasado más de 2000 años, hermanos. Y dentro de poco también el Redentor pronto va a hacer sonar esa trompeta. Y la semana final o la semana 70 de la acción divina va a tener lugar en esta tierra, mis hermanos. Ahora, un segundo resumen para seguir manteniendo la secuencia. En la ventana que sigue, mire, hay un detalle que a propósito he puesto en la parte final, un detalle a efecto de entender este paréntesis. Los 3 periodos principales de las 70 semanas, 490 años. Empezamos diciendo así. El primer periodo, 7 semanas o 49 años, que va del 445 al 396 a.C. El segundo periodo, las 62 semanas o 434 años, del 396 a.C. al 32 después de Cristo, cuando Él muere. Pero dice en la parte inferior, un periodo de suspensión temporal que ya ha durado casi 20 siglos. ¿A qué se está refiriendo este evento, mis queridos hermanos? ¿A qué se está refiriendo este detalle? Ahora, en la ventana que sigue hay el condensado, una vez más para explicar y luego aplicar una verdad allí. Ahí están las 7 primeras semanas, luego vienen las 62 semanas siguientes y luego hay un intervalo en rojo ahí, que se llama la época de la gracia o la época de la iglesia, dicen otros. Esta brecha en el tiempo entre la semana 69 y la 70 no fue revelado a Daniel y por lo tanto fue desconocido por los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el misterio de la iglesia. Hermanos queridos, esta parte es importantísima entender. Es importante que la iglesia no fue revelada a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento y tampoco a Daniel. Por eso que en el capítulo anterior él se rompe la cabeza y se enferma porque no entendía. Dice, escuché, pero no entendí, dijo Daniel. Y cuando llega también al último capítulo de Daniel, dice, y leí y vi, pero no entendí. En efecto, este misterio llamado la iglesia no era entendido en ese momento. Este paréntesis para Daniel no era comprendido tampoco. Y fíjese, cuando decimos, aquí está el misterio de la iglesia, en la ventana que sigue está un texto del apóstol San Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 3, 5 y 6. Miren lo que él dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mire. Que los gentiles, o sea nosotros que no somos israelitas, que no somos del pueblo de Dios originalmente, son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y mire, hermanos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos y hasta ahora, dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos queridos, ustedes y yo pertenecemos
a una de las instituciones más antiguas formadas allá en el día de Pentecostés y que es prácticamente el elemento importante dentro de los patrones bíblicos, dentro aún de la profecía de la palabra del Señor, la iglesia del Señor. ¡Qué privilegio, hermanos! Que el Señor nos ha dado, siendo inmerecedores, siendo no merecedores de esa gracia, el Señor nos insertó en ese pueblo llamado la iglesia, que ni a los profetas ni a Daniel le fue revelado. Amén. Qué hermoso privilegio, hermano, que tenemos. Y llegamos entonces, resumiendo todavía al tercer periodo, que dijimos que es una semana o 7 años, que va desde el rapto hasta el milenio. Hasta el milenio. Llegamos a la sexta pregunta. ¿Quiénes son los dos personajes principales en estas 70 semanas? Fíjense que ahí están los versículos. En primer lugar, el primer personaje es el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Y tome nota cómo dice el autor, dice el Santo de los Santos, el Mesías príncipe, y los traductores pusieron mayúscula ahí, hermano. Dice que el Mesías príncipe se está refiriendo, no hay que hacer mucha interpretación, que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo como personaje principal dentro de este evento de las 70 semanas. Pero hay un segundo personaje, dice el príncipe que vendrá. En estas 70 semanas el anticristo va también a tener participación. Y los traductores dicen un príncipe, no con mayúscula, un príncipe que ha de venir, llamado también el desolador, como veremos finalmente. Son los dos personajes protagónicos, antagónicos también, en medio de estas 7 semanas. Llegamos a la última pregunta. ¿Cuáles son los objetivos proféticos de las 70 semanas? Dentro de esto, hermanos queridos, ¿cuál es el rol? Dice ahí la ventana que siga, 70 semanas están determinadas. ¿Para qué? Mire, número 1, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Pero luego viene otro propósito, dice, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dentro del tiempo de las 70 semanas se darán, mis hermanos y compañeros y hermanos, se darán ciertos hechos relacionados con la primera, con la primera y segunda venida del Mesías, el Señor Jesús, que incluye su muerte y su inminente retorno. En primer lugar, en su primera venida, mire las cosas que se dieron. Dice que viene el propósito de esta profecía para terminar la prevaricación. Ahora, está hablando ahí que cuando Él fue a la cruz del Calvario, hermano, todas las transgresiones humanas, toda la rebeldía, toda la rebelión, hermano, de los seres humanos fue clavado en la cruz, fue clavado en la cruz. Mire lo que dice el pasaje siguiente, Romanos 11, 25 al 27, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Eso se concretó, ¿sabe dónde? En la cruz, hace 2000 años. En segundo lugar, dice que es también con el propósito de poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Es decir, mis hermanos, sellar, concretar todo aquello que el ser humano de espaldas a Dios había hecho. Por ejemplo, el texto ahí de 2 Corintios 5, 18, 19 dice, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿estaba con quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ve, sus pecados. Dios hizo esto en la persona del Señor allá en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, el propósito de esta primera parte es para expiar, dice, la iniquidad. Expiar la iniquidad, es decir, obtener el perdón total por la maldad. Curioso que utiliza ahí una palabra hebrea, kapar, de donde viene rescate, de donde viene la Pascua, pasar por alto, es decir, rescatado del pecado. Para eso vino el Señor la primera ocasión, y eso fue
en la cruz del Calvario. Pero en segundo lugar, también un segundo gran propósito de la profecía es para traer, dice hermanos, la justicia perdurable. Implica instaurar la justicia eterna, implica establecer esa justicia para siempre, traer esa justicia perenne, es decir, por fin traer a esta tierra la justicia que nunca perece, que anhelamos, la misma que no está ligada con la injusticia de los hombres. Cada evento electoral, la justicia, cada evento electoral, cada promesa que se hace, pero cuando venga el Señor será la única justicia. Tenemos mucho palacio para tan poca justicia en esta tierra, en estos tiempos también. Pero cuando Él venga, hermano, traerá la justicia perfecta. Pero en segundo lugar también, en esta segunda vez viene para sellar la visión y la profecía. Mire cómo lo confirma el libro de Apocalipsis, y Lucas también dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, dice, de mí, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y Apocalipsis concreta y dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, Él viene, hermano, para que se cumpla la visión de todos los profetas, y en particular la de Daniel, y la profecía sea sellada con ello, reivindicar a todos los verdaderos profetas mediante el cumplimiento de esta profecía. Por un lado, hermano, viene también para aclarar las auténticas visiones y profecías del Antiguo Testamento, es decir, certificar la veracidad a través de su cumplimiento. Y en segundo lugar, el retorno del Mesías implica también, constituye la revelación final de Dios, y de este modo sella la visión y la profecía para ya no ser más, nunca más necesaria las profecías, porque Él ya la cumplió al llegar, queridos hermanos y amigos. Pero también viene, dice, el propósito para ungir al santo de los santos. Allí dice Godesh, Godashim. Esa expresión significa el santísimo, el santo de los santos, el santo de los santos. Por primera vez, hermano, consagrar al Mesías Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria de su nombre. Y finalmente, hermano, también como algo accesorio, como algo adicional, también Él viene, el propósito es aleatoriamente confirmar tres cosas. Número uno, demostrar la incapacidad del diablo para gobernar correctamente este mundo en este tiempo en que ha usurpado la tierra. Daniel 8 y también el texto de Juan dice, y causará grandes ruinas, y lo ha hecho, hermano, el diablo, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Israel lo ha hecho, hermanos. Y Juan dice que Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Homicida y mentiroso, padre de mentiras. Él viene, hermano, para confirmar que ellos son destruidos. Pero en segundo lugar también viene para destruir al diablo y a sus principales agentes, el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, ¿ves? La Trinidad diabólica, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y finalmente, hermanos, viene para confirmar y dar inicio a su gobierno perfecto, llamado el gobierno milenial. Dice ahí el Salmo mesiánico, y Jeremías, que es otro texto mesiánico, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Nunca más elecciones, nunca más, hermano, evento electoral, nunca más ferias electorales, porque es eterno y para siempre su reinado. Cetro de justicia, una vez más, es el cetro de tu reino. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Y Jeremías dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Gloria, gloria, gloria a su nombre, mis hermanos. He aquí, cerrando ya, las 70 semanas de Daniel. He aquí la explicación de la profecía más importante, más sorprendente y más profunda de toda la palabra de Dios, como les dije en la introducción. Repito, la profecía más importante, más sorprendente y más profunda de toda la palabra de Dios, las 70 semanas. He aquí las 70 semanas. LQQD, como decíamos en aritmética cuando resolvíamos un problema, LQQD.
lo que queríamos demostrar. Amén. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. El Mesías viene pronto, estemos preparados. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo, muy santo nombre, Señor, en esta hora. Y te glorificamos, Padre amado. Ayúdanos como iglesia a prepararnos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a estar expectantes. Ayúdanos como iglesia, Señor, a compartir tu palabra en estos tiempos de emergencia, en estos tiempos de urgencia, en este tiempo, Señor, de enfermedad y pandemia. Ayúdanos, Señor. Aliéntanos, anímanos, Señor, para poder ministrar tu palabra a tantas y tantas personas que necesitan de ti en esta hora. Porque así te lo pedimos, Señor, en tu santo, muy santo nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Es una bendición y tener presente que Cristo viene pronto. Vamos a orar, hermanos, y en esta parte vamos a orar por la economía de las familias y darle gracias a Dios también por su provisión, ¿no? De los diezmos y ofrendas que damos. Pero antes, lo que dice su palabra para recordar: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel para con nosotros, Señor. Y gracias porque, Señor, en este tiempo tan difícil, Señor, tú has estado con nosotros, siempre fiel. No ha faltado, Señor. Aún en los momentos de necesidad, Señor, tú has provisto, quizás lo mínimo, pero lo suficiente, Señor, para sustentarnos. Y, Señor, rogamos de que tú sigas proveyendo. Señor, guardes a tu iglesia, suplas todo lo que necesita cada una de nuestras familias, Señor. Que se cumpla, Señor, que tus hijos no pasen hambre ni necesidad alguna, sino que seas tú aquel que nos provee todo lo que necesitamos. Pero asimismo, Señor, gracias por tu provisión. Y Señor, queremos poner delante tuyo nuestros diezmos y ofrendas como reconocimiento, Señor, de que todo viene de ti. Y, Señor, lo ponemos para que tú lo bendigas, Señor, y hagas de acuerdo a tu voluntad. A ti sea la gloria. Con gratitud oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sigamos alabando al Señor. Así que cántale ahí con todo tu corazón. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será. Cuando vuelve el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá.
regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Y continuemos orando. Ahora esta vez vamos a orar por el bloque de misiones y recordemos la importancia de la oración. Dice en su palabra en Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que oremos, hermanos, sabiendo que nuestros hermanos en el interior del país o en el extranjero están llevando la palabra, el mensaje de salvación a muchos. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias porque como iglesia nos das el privilegio, Señor, de ser una iglesia misionera, Señor. Una iglesia que envía misioneros, tanto al interior del país como fuera del país. Pero, Señor, queremos en esta mañana orar por la vida de nuestros misioneros. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú suple cada cosa que necesiten, que no les falte nada. Pero aún, Señor, tú los guardes y los cuides, los llenes de salud. Y Padre, que ellos puedan tener la paz y la tranquilidad y saber que no están solos, sino que sus hermanos, Señor, están orando y velando por ellos. Señor, a ti te alabamos, ponemos a cada uno de nuestros misioneros en tus manos. Y permítenos, Señor, el poder seguir enviando misioneros donde quiera que se necesite, para poder llevar tu palabra, Señor, a tanta gente que necesita. A ti sea la gloria. Oramos con gratitud en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro servicio de adoración. Que el Señor los guarde y los bendiga. Estamos de esta manera despedidos.